Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de un tema profético que tiene que ver con los tiempos actuales, tiempos del verano. Hablaremos de la canícula. Es una herencia que hay desde los tiempos muy antiguos. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos va enseñando acerca de todo lo que pasó en el ayer, lo que está pasando hoy y lo que pasará mañana. La canícula tiene que ver con el verano, tiene que ver con los calores y estamos hoy comenzando la canícula aquí en México. Por eso tenemos que ir a las Escrituras. Todo lo que pasa en el mundo de lo natural tiene que ser analizado a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Es la lámpara que va alumbrando nuestro camino. Toda persona debe conocer la Biblia. De manera especial, si ya somos creyentes en Cristo, debemos estar siempre revisando las Escrituras, sobre todo las profecías que hablan de los acontecimientos que tienen que ver con el regreso de Cristo Jesús. Cristo pronto regresará. Por eso tenemos que ubicarnos en el tiempo del verano, porque el verano es el tiempo de la cosecha de almas, es el tiempo de la evangelización al mundo entero, es el tiempo del trabajo. En el mundo de la economía, Dios estableció que el verano es el tiempo donde hay buena economía de parte de Dios, cuando Dios abre los cielos para que haya alimento en casa. Todo esto es el verano, en lo espiritual, en lo natural. Pero también hay un enemigo del verano, hay un enemigo de la economía de la familia, hay un enemigo de Dios que es el enemigo del hombre. Se llama la serpiente antigua, Satanás el diablo. El diablo es un espíritu perverso que trabaja la mente del ser humano para tergiversar todo, confundir, engañar. Por eso las culturas más antiguas fueron engañadas porque todavía no era el tiempo de la salvación. Por lo tanto, ellos en su mente empezaron a adorar lo que no era Dios. Dios es el creador de los cielos y de la tierra, el creador de las estrellas, de las constelaciones, del sol, la luna, el creador de todo lo que hay arriba, como lo que hay en la tierra y debajo de la tierra. Pero el hombre sin Dios está con otro pensamiento, el pensamiento de la serpiente. Y en ese pensamiento le hace creer al hombre que toda la creación es Dios. Y por lo tanto hay que adorar la creación. Esto es lo que se conoce como idolatría. Hacen un ídolo de la creación, hacen un ídolo del sol, de la luna, las estrellas, hacen un ídolo de las constelaciones, un ídolo de los árboles, un ídolo de los mares, un ídolo de personas, de hombres o mujeres. Así que todo esto es el imaginario del hombre. Hoy hablaremos de un ídolo que se estableció desde los tiempos más antiguos y esto comenzó en una civilización muy antigua que fue Egipto. Egipto ha sido una de las civilizaciones más antiguas y allí Dios estableció que se formara su propia nación, la nación de Dios, la nación de Israel. Israel empezó a desarrollarse en Egipto, en una civilización de idolatría. Todo esto fue el llamado que Dios le dio a Abraham y Dios le dijo a Abraham: será esta nación que nacerá de tus lomos una nación poderosa, una nación que va a hacer bendición al mundo entero. Pero esta nación va a desarrollarse, va a crecer en esclavitud en otra nación. Y la otra nación es precisamente Egipto. Y conocemos la historia bíblica. La Biblia habla de la idolatría de Egipto. En Deuteronomio, en el capítulo 4, encontramos cómo Dios
al tiempo de la profecía, sacó al pueblo de Israel cuando ya era toda una nación formada de hombres y mujeres, lo sacó de Egipto. Pero aquí la Biblia dice que Egipto era un horno de fuego. ¿Por qué? Por la idolatría. Y aquí la Biblia habla acerca de la idolatría en Egipto. Capítulo 4, versículo 20 dice Dios: pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Por eso tenemos que conocer de las Escrituras, porque Dios es Dios de salvación. Y aquí Dios está mostrando la salvación de su pueblo. Lo sacó de tierra contaminada por la idolatría. En el versículo 19 de Deuteronomio 4, aquí las Escrituras dicen: no sea que alces tus ojos al cielo, lo que hicieron los egipcios. Alzaron sus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas forman las constelaciones. Una agrupación de estrellas es lo que significa constelación, y en el cielo hay cientos de constelaciones y miles de estrellas. Y la Biblia dice que Dios las creó y conoce a cada estrella por su nombre. Solamente Dios. Pero en la tierra, las civilizaciones antiguas empezaron a ser contempladores del cielo y empezaron entonces en su mente a establecer ídolos o dioses allá arriba. Por ejemplo, la constelación de Orión es una constelación grande. Siempre estamos nosotros mirando al cielo en la noche y vemos 3 estrellas muy juntas, en línea recta. Cuando éramos niños decíamos: son los 3 reyes magos, en el imaginario de los niños. Pero, ¿qué representaba esa constelación? Los griegos dibujaron en su mente a una deidad, un dios, el dios Orión, un guerrero que tenía un arma, un escudo, y las 3 estrellas que representaban la línea recta era el cinturón de Orión. Todos en la noche pueden ver esta constelación, y junto a esta constelación de Orión está la constelación del Can Mayor. Esta constelación, también formada de cientos de estrellas, están unidas, y allí hay una estrella muy grande, la más brillante del cielo. Todas las estrellas brillan, pero la que más brilla en la noche se llama la estrella Sirio. Y es precisamente esta estrella que fue objeto de adoración de los egipcios y de lo que hoy podemos conocer con el término de la canícula, que habla de la constelación del Can Mayor. Todo ello tiene que ver con los tiempos antiguos. Dios estableció todo ello para la bendición del hombre, pero el hombre que no conoce a Dios se desvía en su adoración a adorar la misma creación. Por eso, hoy en día es la iglesia la que está alumbrando la verdad. Somos luz y sal en la tierra, porque Jesucristo ya venció al causante de todas las confusiones. El diablo, la serpiente antigua, ya fue derrotado el enemigo en la cruz del Calvario, y dio nacimiento a la iglesia cristiana hace 21 siglos. Hoy estamos en el siglo XXI con mucha revelación que da el Espíritu Santo para entender los tiempos antiguos, entender las civilizaciones antiguas, entender todo lo que hicieron desde el principio, donde se desviaron muchos pueblos, hasta los tiempos actuales. Hoy tenemos la
más grande revelación que da el Espíritu Santo. En la primera carta de Corintios habla la Escritura de toda revelación que nos da el Espíritu Santo para poder entender el ayer, poder ubicarnos en el tiempo de hoy, siglo XXI, un siglo de tanta tecnología de la comunicación, y ver lo que viene al futuro. Cristo pronto regresará, y mientras nos acercamos a Jesucristo, hay señales que tienen que ver con su regreso. Una de las señales son precisamente los calores extremos. Calor siempre ha habido, pero el calor extremo es debido a que la gente, en lugar de estar adorando al creador del sol, adoran al sol. En lugar de estar adorando al creador de las estrellas, adoran las estrellas. En lugar de estar adorando al creador del hombre, adoran al hombre, adoran a la mujer. Así que por eso tenemos que predicar a Jesucristo, y la palabra clave es arrepentíos. Hay que arrepentirse de estar adorando lo que no es Dios y acercarnos a Dios. El camino es Cristo Jesús. Cristo pronto viene, y viene para llevarnos a la presencia de Dios, el Padre, en el cielo. Por eso el tema de hoy es un tema profético que tiene que ver con los calores del verano, calores extremos. No es cualquier tipo de calor. Hablar de canícula es hablar de calores extremos durante un periodo que tiene que ver con 40 días, comienza en julio, termina en agosto. Hay que ubicarnos. Estamos en el tiempo del verano, estamos en julio, pronto vendrá agosto, y de acuerdo a los estudios que hacen los meteorólogos que están estudiando el tiempo, dicen ellos que vienen tiempos malos en los climas de todo el mundo. Los calores se incrementarán. Un ejemplo lo tenemos en Europa, pero también cambios que tienen que ver con el agua, cambios que tienen que ver con los vientos, cambios en todo aspecto de la naturaleza. Todo esto es para que todos volteemos a ver al cielo, no a las estrellas, sino al que está arriba de las estrellas, a Dios, que está en el tercer cielo, esperando que nos arrepintamos y nos convirtamos a Él. Por eso, en este tiempo tenemos que predicar mucho a Jesucristo. Es tiempo de evangelización, es tiempo de abrirle los ojos a mucha gente que no conoce lo que está ocurriendo en el hoy, y por lo tanto muchas personas caminan en confusión religiosa. Hoy hablaremos de este tema. Sean bienvenidos a esta enseñanza de la Voz de la Alianza Internacional. Así es, estamos en el tiempo ya de la canícula, que se puede decir era a mediados de julio y terminaba también a mediados de agosto. Más o menos son unos 30 días, ¿no? 15 de cada mes. Y la canícula, pues como bien dijiste, ¿no? Viene ciertamente de Egipto, la cultura egipcia, y tiene que ver con esa estrella que era la más brillante de todo el firmamento, la estrella Sirio. Y como sucedió un fenómeno, ¿no? que la estrella de Sirio desaparecía en el tiempo de la canícula, entonces los egipcios pensaban, ¿no? de que los dioses habían descendido a la tierra. Entonces, era el pensamiento de las culturas antiguas, de sí, los griegos. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a este lugar donde estaban creyendo... ¿Ah? En Listra, ¿no? Sí, en Listra, donde hicieron, o sea que ellos ministraron a un cojo de nacimiento y Dios sanó a ese cojo. Hubo un gran milagro. Pero ¿qué dijeron los de Listra? Que los dioses habían descendido a la tierra en la persona de Pablo, en la persona de Bernabé. Era el pensamiento de los griegos, el pensamiento de las culturas antiguas.
Y ese pensamiento estaba en Egipto. Sí, por eso es que Egipto empezaba su año nuevo precisamente en la canícula, Sí. porque pensaban que los dioses bajaban y entonces servían o ofrendaban a sus dioses para que el río Nilo creciera, ¿no? Porque era el tiempo donde el río Nilo crecía, ¿no? Porque Egipto dependía del río Nilo. Y entonces por eso es que le pedían a sus dioses, ¿no? Que el río Nilo les diera el agua necesaria, ¿no? Para ahora sí que para su vegetación, para su agricultura, ¿no? Para su alimento, ¿no? Su comida. Y por eso es que ocurría todo este fenómeno. Que bueno, canícula, que realmente viene de la palabra canes, el can mayor, que realmente la palabra can significa perro. Sí. Y de allí viene el término también, por ejemplo, está haciendo calor, ¿no? Como perros. Sí, tenemos un cuadro, allí está donde están las referencias que estás hablando. Sí. La palabra canícula se deriva de canes, que significa perros. Sí, vemos ahí, tal como dicen en inglés, es dog days, que son días perrunos o días perros. De perro. Es cuando ladran los perros aquí en la tierra. Sí, ciertamente. Buscando la comida. Y así como se ponen los perros, ¿no? Que ya ves que se ponen patas para arriba y jadean, sacan la lengua. Eso es prácticamente como cuando se dice, ¿no? Se le bota la canica. Sí, es el término. El término. Y esa palabra que algunos usan como la palabra canijo es hijo del perro, que es lo que significa en sí, porque viene de la palabra can. Así que por eso, como el perro hacía eso, dicen, no, pues está caluroso, así como un día de perros, porque se jadeaban o sacaban la lengua y se ponían patas para arriba. Sí, se han hecho tantas novelas de los tiempos de la canícula, de los tiempos del verano extremo, en el calor, donde los perros están ladrando. Así que son tiempos de sequía, son tiempos donde en lugar de haber suficiente comida y agua, es todo lo contrario. Porque donde hay cielos cerrados, allí habrá entonces desolación, habrá falta de alimento y por lo tanto muchos estarán buscando la comida. Todo un capítulo hay en el libro de Jeremías que habla de la sequía, los tiempos de exceso de calor. Podemos leer los primeros versículos del 1 al 4 de Jeremías 14. Es un capítulo que está hablando de la sequía y allí mismo Dios a través del profeta Jeremías está exhortando fuertemente al pueblo de Israel a que se arrepientan, porque estas costumbres son costumbres de otros pueblos, los pueblos de la idolatría. Son pueblos que debido a la idolatría estaba la sequía, pero no era para Israel, pero ellos entraron a la idolatría y por lo tanto ellos también experimentaron la sequía. Y entonces Dios les mostró su pecado. Ellos reconocieron su pecado y sabían que tenían que regresar a Dios en arrepentimiento de todo pecado. Y es allí donde ellos encontraron que los pueblos al lado de ellos estaban invocando sus propios dioses en medio de la sequía. Hicieron dioses de la lluvia, creyendo en su mente, en su imaginación, que si adoran a la lluvia vendrá. Es como hoy, muchos adoran a la muerte creyendo que la muerte les protegerá. Otros adoran al dinero creyendo que el dinero va a venir a sus manos. Es la ley de la atracción que muchos hablan hoy. En fin, todos tienen en su pensamiento ideas, conceptos que son puestos por el enemigo para distraer, confundir, engañar. Y entonces Dios dice a través de Jeremías, a ver que oren a sus dioses, a ver si les van a dar lluvia. El único que da lluvia es el creador de la lluvia.
el Dios de los cielos. Por eso, un capítulo que habla de la sequía. Sí, Jeremías 14 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país, están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Estas son las características de la sequía. No hay agua. Y si no hay agua, no hay vida. Donde hay agua, habrá vida física, vida biológica. Por eso los animales estaban muriendo. Sí. Y también los seres humanos no sabían qué hacer. Por eso, en los pueblos antiguos, ante la escasez de agua, crearon sus propios dioses. Eso sucedió acá en Mesoamérica, en las culturas antiguas, como los mayas. Crearon al dios de la lluvia, el dios Chac. Adoraban al dios de la lluvia. Y si no había lluvia, no había cosecha. La tierra no daba el fruto y por lo tanto no había comida. La historia habla que la cultura maya desapareció. De pronto dejaron como vestigio lo que hoy conocemos como las pirámides, pero fue una cultura que se fue. Se cree, según los historiadores, que fue por la sequía. Hubo mucha sequía. Adoraron a sus dioses, invocaron a sus dioses, hicieron sacrificios. Todo esto en el imaginario de ellos, creyendo que en el sacrificio humano iban a obtener las respuestas de sus dioses. Sacrificaron doncellas, los mayas, los cenotes. Si hablaran todos estos cenotes, sabríamos que allí hubieron muchos sacrificios. Estas pirámides eran lugares de sacrificios, altares de sacrificios. Así que sacrificaban no solamente animales, sino también seres humanos. Todo esto debido a la sequía, los calores extremos, porque no había comida, no había agua, no había comida. Y entonces ellos en su desesperación establecieron la religión propia de sacrificios. Todo esto está registrado en la historia. A esto precisamente llegó el tiempo de la salvación en Cristo. Dios estableció un plan de salvación para el futuro. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios veía el futuro y veía cómo la mente del ser humano se iba a desviar totalmente, porque hay un enemigo que ataca la mente. Así fue como la serpiente antigua atacó la mente de Eva. Dicen las Escrituras en 2 Corintios 11:3 que la mente de Eva, los sentidos de Eva fueron perturbados. ¿Cuántas personas son perturbadas? Por eso Dios desde Adán y Eva estableció un plan de salvación que se cumpliría en la línea que Dios escogió en Abraham. De Abraham nace Isaac, de Isaac Jacob, de Jacob la nación de Israel. De la nación de Israel Dios escogió el linaje del rey David. Y del rey David nace el rey de reyes, Jesucristo, y de Jesucristo nace la iglesia. Nosotros los cristianos somos el cuerpo espiritual de Cristo. Tenemos una línea que viene desde que Dios estableció el plan de salvación. Por eso hoy podemos hablar de todo ello entendiendo lo que sucedió y la importancia de la salvación. Por eso en tiempos del verano, en tiempos
no precisamente del verano, sino de los calores que hay en el verano o en tiempo de la canícula, es cuando más debemos buscar a Dios, porque Dios es el único que puede alimentarnos, puede darnos el agua, puede bendecirnos en lo que necesitamos aquí en la tierra. Por eso tenemos que conocer lo que está registrado en las Escrituras. Y bien, si quieres, te puedo explicar más de la canícula. Sí. Bien, estamos hablando de que hay una conexión, como bien dijiste al principio, entre lo que es la constelación de Orión y la constelación de Can Mayor, que para hablar un poquito de la estrella Sirio, ¿no? Que también la llaman la estrella abrasadora. Abrazadora no porque dé abrazos, sino porque más bien se llama a las brasas, ¿no? El fuego. Así que por eso es la estrella más luminosa, ¿no? del universo es esa, y estaba entre el hocico y el cuello del perro, ¿no? De donde se formaba la constelación del Can Mayor. Sí. Lo que se decía también es que este perro era un perro cazador que era guiado por el gigante, ¿no? Que era Orión. Orión se le conoce como el cazador o el gigante. Esa era la mitología griega. Ciertamente, es que cuando hablamos de las constelaciones, como están ahorita los nombres, ¿no? Porque la astronomía, quiero decir, ¿no? Porque astronomía es el estudio de los cuerpos celestes, ¿no? Entre ellos las estrellas y las constelaciones, que son grupos de estrellas que se crean. Han encontrado unas 88 constelaciones, aunque todavía hay muchas otras constelaciones y estrellas que no se han encontrado. Sí, cada constelación tiene cientos de estrellas. Es cierto, sí. Porque la palabra constelación significa grupo de estrellas, agrupación de estrellas. Sí. Entonces hay 88 constelaciones, pero hay cientos de estrellas en cada constelación. Así es. Y quiero poner la palabra de Dios en todo ello, porque muchos ciertamente están creyendo en lo que están estudiando los astrónomos, pero es Dios obrando en el pensamiento de los astrónomos. El que le puso nombre a todo ello fue Dios, y está en las Escrituras. Dios un día confrontó a Job y le dijo Dios a Job: a ver, Job, si eres inteligente y hombre sabio en el planeta Tierra, te voy a hacer estas preguntas, contéstame. Y Dios empieza a preguntarle a Job. Job capítulo 38, versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le preguntó Dios a Job. Hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, las medidas de la tierra, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿Sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Así que el que se crea sabio en la tierra, que responda lo que Dios está hablándole o preguntándole a Job. Y no queda allí, habla de las constelaciones. Versículo 31, dice Dios: ¿podrás tú, le pregunta a Job, podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? Es la constelación que hoy estamos hablando. Bueno, las Pléyades es muy curioso, ¿no? Porque se ven como 7 estrellas muy juntas entre sí. Por eso allí habla, ¿no? Puedes tú atar esos lazos, o bueno, en el gigante Orión, ¿no? Que así lo llamaron los griegos. Ahí está lo que están las 3 estrellas que están casi juntas, ¿no? Que forman el cinturón de esa constelación. Fue Dios quien lo estableció en los cielos. Es correcto, sí. Y le puso nombre. Así es. Así que hoy conocemos el término Orión o el nombre Orión. Dios se lo puso. Aquí en la tierra los astrónomos, mirando al cielo,
no es casualidad que de pronto alguien en su mente haya dicho, se llamará Orión. Sí, aquí, como vemos en esta imagen, era también la que quería decir, ¿no? Porque vemos dónde está el cinturón de Orión, ¿no? Que son 3 estrellas entre sí. Sí. Y esa línea verde lo conecta, se puede decir, con la estrella Sirio, que está alineado casi al cinturón de Orión. Sí, desciende esa línea de las 3 estrellas a la estrella grande del cielo, que es Sirio. Sí. Es la más grande y la más luminosa. Y la más luminosa, es correcto. La más luminosa del cielo. Ahora, también lo que decía, ¿no? En cuanto a la astronomía, es que los primeros que empezaron en la astronomía fueron los de Mesopotamia. Luego lo tomó Egipto. Que eran contempladores de los cielos. Y finalmente lo tomó Grecia. Por eso casi todos los términos que están hoy en día en la astronomía vienen del griego. Pero realmente Egipto y Mesopotamia son anteriores a ellos. Ahora, para hablar un poquito de esta conexión, porque esa estrella Sirio, ¿no? Que tiene que ver con el Can mayor, también para Egipto tiene una cultura hacia los perros, y allí el perro para los egipcios, por ejemplo, el más conocido era Anubis, que Anubis era el dios del inframundo o de la momificación, y por eso es que ponen perros que cuando los egipcios morían ponían la estatua de un perro, porque eran los guardianes que hacían ahí la guardia en las tumbas egipcias. Entonces, por eso ellos eran muy amantes de los perros, los egipcios. Tenemos unos cuadros que hablan de la cultura de Egipto. Sí. Vamos a presentar estos cuadros porque allí habla de esta cultura o civilización de las más antiguas. Eran contempladores de los cielos y de allí viene tanta idolatría que hoy conocemos de la astrología. Ahora hoy conocemos de los signos del zodíaco también. Sí, ahí está el calendario, que era la que empezaban justamente en la canícula, y allí hablan de esa estrella, ¿no? La estrella Sirio, que también representaba a la diosa Sotis. Sotis es griego realmente, en egipcio sería Sobdet, y la diosa principal realmente era la diosa Isis, la que más representaba. O sea, Isis viene tanto de Sobdet como de Sotis, es la misma deidad, que sería, para nosotros hoy en día, sería el equivalente a la reina del cielo. Sí, es lo que está escrito en Jeremías. Sí. Y dice la escritura que es en Egipto donde se adoraba a la reina del cielo. Y ellos decían, cuando Dios confrontó la adoración a la reina del cielo, los que adoraban decían, pero ¿por qué vamos a dejar de adorar a la reina del cielo? Porque ella es la que nos alimenta, ella es la que nos está dando el sustento. Y un día que dejamos de adorar a la reina del cielo, nos empezó a ir mal. O sea, así sí. Engaña el enemigo. Todo eso está en Jeremías, en el libro de Jeremías. Sí, correcto. 2 veces Dios exhortó al pueblo a dejar la adoración a la reina del cielo. Así que por eso tenemos que escudriñar las Escrituras y saber todo lo que en la antigüedad sucedió, para no caer en los mismos errores de las culturas antiguas. Hoy estamos ya en el siglo XXI esperando el regreso de Jesucristo para irnos al cielo. Así que estamos en un tiempo de mucha revelación. Ahora, hablando de esa relación entre lo que es Orión y el Can mayor, porque para la cultura egipcia también Orión representaba al dios Osiris y el Can mayor representaba a Isis, ¿no? Viéndolo por otra parte, que pues, se podría decir es el primer matrimonio de dioses, ¿no? Y de acuerdo a su leyenda, Osiris murió, pero Isis hizo que Osiris resucitase de entre los muertos. Esa es su parte de su religión o tradición. Así que por eso los faraones se cree que venían de Osiris.
y las faraonas están representadas en Isis. Y como vemos, Isis, ella no se autonombró faraona, sino que fue por su esposo, lo resucitó. Entonces está esa relación siempre, ¿no? Y es la que plasma, ¿no? Supuestamente con la constelación de Orión y su perro de casa, ¿no? Que era el Can Mayor. Y hablando de Orión, hablamos también el cinturón, que son 3 estrellas que tiene allí, que también eso era lo que representaba la conexión con las pirámides de Egipto. Egipto tiene 3 pirámides y estaban orientadas justo donde estaba el cinturón de la constelación de Orión. Sí, como aquí hay un cuadro donde se escribe que esas 3 grandes pirámides de Egipto se hicieron de acuerdo a ese cinturón de la constelación de Orión. Igual como aquí en México está orientado también Teotihuacán también, las 3 pirámides de Teotihuacán, como la pirámide del Sol, la Luna y la Serpiente, están orientados también a esta constelación de Orión. Y en Chichén Itzá tenemos el fenómeno meteorológico de los cambios que hay de una estación a otra estación. Cuando va entrando la primavera, vemos cómo de pronto se proyecta el sol, su sombra en las escalinatas, y es como una serpiente que va descendiendo hacia la tierra. Todo tiene que ver con la serpiente en todas las culturas, tiene que ver con el sol, las proyecciones de la luz del sol o de la luna. Así que son culturas que vivieron en tiempos antiguos, en Asia, también en Europa y en América, en Mesoamérica, vivieron estas culturas conectadas espiritualmente por la serpiente antigua. En todas adoraban a la serpiente. La figura central, la serpiente. Cuando vamos a la Ciudad de México y vamos a la zona histórica de la parte central de México, allí hay una serpiente en escultura grande que tiene que ver con pues la adoración que había a la serpiente. Y volviendo de nuevo a las pirámides de Egipto, también las pirámides tenían una especie de ventanas que estaban alineadas a una constelación, y habían 3 de ellas. Por ejemplo, una ventana daba a la constelación de Draco. La constelación de Draco es la que tiene forma de una serpiente o un dragón, y se cree que está en el centro de las constelaciones que hay en el cielo. Así que una ventana conectaba a la constelación de Draco. Allí la estrella principal era la estrella Alfa. Luego había otra esta estaba en el canal norte. En el canal sur de la pirámide estaba otra ventana que conectaba a la estrella Sirio, es decir, conectaba directamente, a Orión. La cámara de la reina es la que estaba en el norte y conectaba al cinturón de Orión, o sea, la constelación de Orión. Esta sería la segunda. Y la tercera conectaba estaba también en la cámara sur y conectaba a la estrella Sirio, es decir, la constelación de Can Mayor. Así que eran 3 ventanillas, y las 3 ventanillas, una daba a la constelación de Draco, que es la del dragón o la serpiente, que es la que representa al diablo. Otra ventanilla conectaba a Orión, que es la que representa la de los gigantes, ¿no? Los nefilines, ¿no? Que son personas híbridas, que dice también la Biblia. Y por último estaba la del Can Mayor, que es la que representa precisamente la de la canícula hoy en día. Entonces vemos cómo hicieron esas ventanas y cómo se proyectaban justamente en dirección a esas 3 constelaciones en exclusiva. Sí, o sea que siempre hubo un pensamiento totalmente de confusión y distorsionado a la verdad, el enemigo actuando. Por eso tenemos que ir a Jesucristo. Cuando Cristo vino a la tierra, Él dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino al cielo.
Conocerán la verdad, dijo el Señor, y serán libres, libres de todo engaño. Solamente en Jesucristo podemos entender todo lo que ha ocurrido en mentira y en engaño y caminar en la verdad. Hoy estamos en tiempos de las redes sociales, donde muchos están usando las redes sociales, pero para hablar de cosas de lo oculto. Están hablando del horóscopo, están hablando de la influencia de los astros en la tierra, pero vamos a la Biblia y es la religión más antigua o el pensamiento más antiguo. Todo esto existía desde las civilizaciones antiguas, pero ya estamos en el siglo XXI y vemos que todavía no salen de la mentira, siguen viviendo en el engaño y la mentira. Por eso Dios está incrementando los calores, está aumentando el termostato del sol para traer juicio aquí a la tierra, para que a través de los juicios, la Biblia dice que el juicio nos lleva a la salvación. Todo juicio es para la salvación. Por eso Dios está trayendo juicios a través de los elementos de la naturaleza, el aire, el agua, todo lo que tiene que ver con el sol, todo lo que tiene que ver con la tierra, los terremotos, todo es sacudido. La Biblia dice en Hebreos, en el capítulo 12, que el sacudimiento viene de Dios. Todo Dios lo va a sacudir con un propósito, para que los habitantes de la tierra volteen a ver al Dios de los cielos, al Dios único y verdadero, se arrepientan de estar apartados de Dios y encuentren el camino que es Jesucristo. Por eso la iglesia está predicando a Jesucristo, más en el tiempo del verano, donde estamos viendo temporada de huracanes, estamos viendo temporada de lluvias torrenciales, estamos viendo temporada de calores extremos, estamos viendo lo que es la canícula, estamos viendo terremotos. Todo se junta en el verano y también en el otoño. Por eso tenemos que predicar a Jesucristo, el único que puede salvarnos y llevarnos a la vida eterna. Así que estamos en tiempos de salvación y tenemos por eso que entender lo que hoy está ocurriendo con todo lo que es la canícula. Así que vamos a ir a las Escrituras para entender acerca de la profecía que habla de los calores extremos. Segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, nos habla del regreso de Cristo. Cristo va a regresar, pero allí en la segunda carta de Pedro, la Biblia habla del incremento del calor en la tierra. Hace mucho tiempo atrás, cuando la maldad era grande en la tierra, muchos apartados de Dios, contaminándose con los ídolos de la tierra y haciendo perversiones en sus propios cuerpos, entonces Dios trajo juicio, los juicios del agua, el diluvio universal. Pero también destruyó ciudades, 5 ciudades fueron destruidas con el fuego, entre ellas Sodoma y Gomorra. Pero cuando vino la destrucción de la humanidad en los tiempos de Noé, Dios dijo, ya no volveré a destruir la tierra con agua. Pero ahora Dios ha determinado que para los últimos tiempos solamente la tierra puede ser purificada por medio de fuego. Por eso Dios está acercando el fuego del sol a la tierra para la purificación, porque Dios es santidad y la tierra está contaminada por el pecado y por lo tanto no soporta la santidad de Dios. La cercanía de Dios a la tierra hace temblar la tierra. Por eso los calores se intensificarán y estamos viendo en la profecía estos calores intensos. Podemos leer en 2 de Pedro capítulo 3, versículos del 10 al 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nosotros estamos esperando un nuevo cielo o nuevos cielos y una nueva tierra. Es lo que dicen las Escrituras. Dios va a traer fuego para purificar, para hacer un cambio en todo lo que está aquí en la tierra. Son las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Muchos no entienden lo que es el pecado, pero el pecado contaminó, afectó la tierra y el cielo. Por eso, desde el segundo cielo, el diablo está tratando de perturbar o confundir la mente del ser humano. Pero Dios está usando los elementos de la naturaleza para que el ser humano despierte y pueda voltear a ver al cielo. Así que por eso tenemos que explicar todo lo que está ocurriendo. Dios es Dios de salvación. Jesucristo mismo habló de estos acontecimientos. Podemos leer Lucas capítulo 21, donde Jesucristo, hablando de su regreso, está diciendo que habrán señales en el sol y en la luna. Son las señales que hoy estamos conociendo. Son señales que vienen de arriba. Lucas 21, del 25 al 27. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Nuestra redención está cerca. Por eso estamos hablando de profecía, y el cumplimiento de la profecía son las señales. Todas las señales se están cumpliendo. Hay que creer en lo que Jesucristo profetizó. Cristo no habló por hablar. Hay tres evangelios que fundamentan los tiempos de hoy: Evangelio de Mateo, Evangelio de Lucas, Evangelio de Marcos. Así que son tres evangelios que están hablando de los acontecimientos que estamos teniendo en la tierra. Sí, es Mateo 24, es Lucas 17 y 21, y en Marcos capítulo 13, que prácticamente lo que coincide en todos estos evangelios es cuando ustedes estén viendo una combinación entre todo un poco, que estás viendo guerras por aquí, rumores por allá de guerra, cuando tú estás viendo desastres de la naturaleza, como sequía, inundaciones, etcétera, ¿no? Pestes, hambruna y crisis económica, en fin, cuando tú estás viendo una combinación de todo ello, es señal de que Cristo viene. Así que hoy estamos en un tiempo donde estamos conociendo muchas cosas sorprendentes, pero no nos deben sorprender, está profetizado. Las guerras se están intensificando, lo que estamos conociendo hoy en cuanto a la guerra que se libra en Irán, las guerras que se están librando en el Medio Oriente, son señales proféticas que tienen que ver con el regreso de Jesucristo. El tiempo se acaba, amigo, amiga, y tenemos que decidir qué hacer con nuestra vida personal, porque la salvación es personal. Nadie puede salvar a otra persona. La salvación es individual. Primero hay que buscar la salvación personal para poder interceder por la salvación de otras personas que bien pueden ser nuestros propios familiares. El Señor está a las puertas y dice la Escritura en Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo orando
que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Si creemos que todo lo que está ocurriendo hoy es algo extremo en cuanto a la situación crítica que vive el hombre en la tierra, no se compara con lo que vendrá después del arrebatamiento de la iglesia. Cristo viene por su iglesia, la que está trabajando para Cristo. Cristo viene a recompensar su iglesia en el cielo, pero después del arrebatamiento vienen juicios. Se le conoce como la gran tribulación. Por eso en este versículo dice que escaparemos de todas estas cosas que vendrán. Por eso tenemos que estar velando y orando. Amigo, tú puedes entrar a la salvación en Cristo, es una decisión personal, solamente hay que arrepentirse y reconocer el único camino de salvación, Cristo Jesús. Él es el único que puede cambiar tu mente, puede ser transformado en otra persona. Repite después de mí, si es tu decisión: Señor Jesús, me arrepiento de estar apartado de Dios, me arrepiento de estar en otro pensamiento y decido en este momento ser salvos por medio de tu sangre preciosa. Reconozco la obra de la cruz y reconozco que la sangre que derramaste en la cruz me limpia en este momento de todo pecado. Te recibo como Señor y Salvador y te doy gracias por esta salvación. Amén y amén. Si hiciste esta oración, la Biblia dice que toda persona que ha creído y confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador es una persona ya salva. Hemos pasado de muerte a vida. Ahora tenemos que estudiar la Biblia. Es el propósito de ir a una iglesia para que el pastor nos enseñe conforme a la guianza del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Pueden seguir en la palabra de Dios. Tenemos la programación de la radio online. 24 horas del día estamos predicando el Evangelio a través de la Voz de la Alianza en la radio. Agradecemos que hayan estado en este programa de enseñanza. Gracias y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.